Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González desde nuestros estudios en Berlín. Iniciamos este segmento con un golpe para la industria de los juegos en línea. El gobierno de Pekín anunció un nuevo paquete de restricciones a la industria de los videojuegos. El propósito del gobierno es combatir la adicción de los juegos en línea, una industria insignia en el país. La noticia impactó al sector tecnológico en un momento de desaceleración de la economía. La ley impone límites a las recargas que un usuario puede hacer en su billetera de un juego, suprime funciones orientadas a aumentar el tiempo de uso de una aplicación y las recompensas a quienes se conectan a diario. Estas restricciones se suman a las medidas de 2021 que limitaban el tiempo de uso de estos juegos hasta 3 horas a la semana para los menores de edad. Y lo dicho, China busca combatir los comportamientos convulsivos en el campo de los videojuegos. Y para hablar de este tema hemos invitado a nuestro programa a Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchas gracias, señor Lara, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Juliana? Buenas tardes. ¿Qué hay detrás de esta idea de controlar comportamientos considerados irracionales por parte de China? Y suena en principio deseable, pero ¿resulta posible? Bueno, detrás de todo este esfuerzo de China de administrar el comportamiento de la industria de los videojuegos, lo que importa es una enorme evolución en la forma en que en China los videojuegos también son considerados una cuestión cultural relevante. Son una actividad que no solamente implica distracción, sino que también son una forma de transmisión de valores culturales. Y eso se ha visto a lo largo del tiempo. En consecuencia, lo que hace esto es poner nuevas restricciones a la forma en que se explota el carácter comercial de los juegos para lo que se atribuye a una conducta adictiva o de apuesta, para en lugar de eso dar mayor paso a otros juegos que desde las asociaciones de juegos en China misma han intentado relevar mayores caracteres culturales comunes. Es decir, hay una industria que está evolucionando hacia valores compartidos y a la vez hay una punición de la forma de explotación económica. Y eso pasa, por una parte, tanto por intentar modelar la industria, como por otra parte, por controlar el comportamiento de la población. Señor Lara, pero estas no son las primeras medidas, ya habíamos visto unas en el 2021. ¿Cómo impacta esto a los derechos digitales de la ciudadanía en, además, uno de los principales mercados de videojuegos del mundo? Claro que no son las primeras medidas y de hecho varias de las reglas que se anunciaron, además de estar sujetas a consulta pública, son en su mayoría reglas que ya existían. Son muy pocas las reglas nuevas que son específicamente las que tú misma has nombrado, Juliana, a propósito de las ganancias que están vinculadas a desembolsos monetarios. Pero detrás de esto y de estas dificultades también hay algunos riesgos. Lo que hemos visto hoy ha sido una fuerte reacción en el campo bursátil. Sin embargo, lo que nos preocupa al ver esta clase de comportamientos es, por una parte, que significa que pueda haber un efecto de estados en creer que esta es una forma también de moderar el comportamiento de su población, o bien que tengan una intención de tener una mayor restricción o un mayor control sobre las industrias de entretenimiento, mientras que por el lado de las personas usuarias hay preocupaciones sobre la libertad para llevar adelante actividades económicas o simplemente para utilizar su tiempo en línea con libertad. Hay preocupación por la privacidad en torno al uso de mecanismos de verificación de identidad o de verificación de edad o de acumulación y procesamiento de datos personales con el propósito de asegurarse de que no exista un comportamiento adictivo. Y por otra parte hay una preocupación adicional sobre la efectividad de estas medidas. Si es que por una parte van a lograr algún efecto sobre la salud mental de la población o sobre la prevención de la adicción, o por el contrario, van a llevar a que las personas se vuelquen hacia otras formas de entretenimiento u otros canales permitidos tecnológicamente que permitan llevar adelante esos comportamientos sin el control de la autoridad. Al final, esto puede ir mucho más allá que simplemente las reglas sobre las cuales tienen que operar empresas de videojuegos. Veremos hasta dónde más llega. Muchas gracias, Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, por este análisis. Y el anuncio ha sido un golpe duro para Tencent, la mayor compañía de videojuegos de China y del mundo, pero el anuncio de las nuevas regulaciones ha tenido efectos incluso fuera de China. ¿Cómo de fuerte ha sido la caída en la cotización de las empresas?
Se lo preguntamos a nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. Adelante, José. Sí, Juliana, pues por ejemplo la agencia Bloomberg calcula que entre Tencent y NetEase, que es la empresa de rival, que son las más grandes del mercado, se habrían evaporado hoy unos 80.000 millones de dólares del mercado chino, lo cual es una barbaridad y nos permite entender la dimensión del tsunami que se ha producido en esta industria a través del anuncio que ha hecho China. Como tú decías, este problema o los efectos en las bolsas van y traspasan las fronteras de China, Estados Unidos, Europa. Por ejemplo, la bolsa de París, donde cotiza Ubisoft, que es el desarrollador de Assassin's Creed, ha caído en torno a un 1,45% y ha sido, Juliana, una sorpresa para la industria justo cuando ahora se recuperaba de las restricciones que les comentaba antes y que llevaron a la industria china en el 2022 a un frenazo económico. Bueno, seguiremos atentos al desarrollo de esa industria. Muchas gracias, José, y feliz Navidad. Y cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes un decreto que permite imponer sanciones secundarias a bancos extranjeros que apoyen los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. Se trata de un nuevo paso para interrumpir aún más el apoyo material a la base industrial de defensa de Rusia y para obstruir los esfuerzos de este país para aumentar su capacidad militar. Desde el inicio de la invasión, Estados Unidos y sus aliados han aprobado innumerables sanciones que tuvieron un impacto en la capacidad de Rusia para acceder a los bienes y la tecnología que necesitaba para construir armas, pero nunca antes se habían contemplado las llamadas acciones secundarias. Y nosotros ampliamos este tema con mi colega Argemino Barro en Nueva York. Argemino, te saludo con mucho gusto y entremos en materia. ¿Cuáles son los detalles de esa nueva orden ejecutiva? Bueno, el objetivo de esta orden ejecutiva es cerrar los vacíos legales o las fisuras en las que continúa operando Rusia para alimentar su esfuerzo de guerra. Lo que hace básicamente es imponer sanciones a los bancos internacionales que estén ayudando a los rusos a comprar componentes militares mediante algunas técnicas civilinas, como por ejemplo el establecimiento de las compañías pantalla por parte de Rusia para intentar engañar a las autoridades norteamericanas. El castigo en que pueden incurrir estos bancos internacionales, si lo escoge Estados Unidos, es que se les cortaría el acceso al mercado financiero norteamericano. Otro aspecto de esta orden ejecutiva es que se amplía la categoría de productos que van a estar prohibidos importar desde Rusia hasta Estados Unidos. En este caso son varios productos, los que más destacan son los diamantes procedentes de Rusia, así como el marisco, entre otras existencias. Bueno, Argemino, pero estas no son las primeras, y es que pese a que las sanciones a Rusia han ido en aumento desde el inicio de la invasión a gran escala, el impacto en la economía rusa no ha sido tan grande como se esperaba. ¿Cuál ha sido la consecuencia de estas medidas? Bueno, la consecuencia o el impacto es mixto. Por un lado, es verdad que la economía de Rusia ha sufrido. El año pasado técnicamente entró en recesión. Vemos también una alta inflación y algunos sectores, también como consecuencia del reclutamiento de gente joven, están viendo una escasez de mano de obra. Dicho esto, hace 2 años se estimaba que las sanciones podrían hacer que el PIB de Rusia se contrajera en 2022 hasta un 15%. Y se contrajo, sin embargo, un 2%. Vemos también a día de hoy, según diferentes informaciones, que Rusia está produciendo más misiles que antes de la invasión a gran escala de Ucrania. Y vemos también otros indicadores que afirman que estas sanciones no han tenido un gran impacto. Por ejemplo, en el sector energético, ese tope al barril de crudo ruso impuesto por el G7 ha sido compensado por los rusos comerciando con otros países que no pertenecen al G7 y también desarrollando su flota de barcos petroleros para no depender de otras infraestructuras energéticas. Recordemos que Rusia está siendo sancionada desde el año 2014, desde la ocupación ilegal de Crimea, y por tanto ha acumulado una amplia experiencia a la hora de evitar o por lo menos de limitar el impacto de las sanciones. Así es, buen recordar es que estas sanciones no son nuevas. Muchas gracias, Argemino Barro, por estos análisis desde Nueva York. A vosotros. Y el indulto del gobierno de Biden al polémico empresario colombo-venezolano Alex Saab prohíbe a este lucrarse con productos multimedia como libros o películas sobre su vida, so pena de revertir este indulto. Otras de las condiciones incluyen renunciar a cualquier propiedad que éste tuviera en Estados Unidos, dar por terminada
cualquier causa en contra del gobierno de Washington y abandonar el país, lo que ya hizo Alex Saab el pasado miércoles. Saab, estrecho colaborador de Nicolás Maduro, quien enfrentaba una serie de cargos por lavado de dinero por total de $350 millones en una cárcel de Miami, fue excarcelado el miércoles a cambio de 10 estadounidenses y una veintena de venezolanos considerados presos políticos que estaban en las cárceles venezolanas. Y vamos ahora a un repaso de otras noticias económicas en formato breve. El sindicato de pilotos alemán anunció que este sábado Discover Airlines, subsidiaria del grupo Lufthansa, entra en huelga durante 5 horas. La huelga afectará a los vuelos que salgan de Alemania entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, hora local. La aerolínea Discover Airlines opera principalmente vuelos desde Frankfurt y Múnich a diversos destinos turísticos. La empresa energética alemana RWE ha comprado a la sueca Vattenfall 3 parques eólicos marinos en construcción ubicados frente a la costa inglesa por un precio total de 1.100 millones de euros. RWE espera que entren en funcionamiento esta década. Vattenfall había detenido estos proyectos debido a un aumento inesperado en sus presupuestos. Y como cada 22 de diciembre desde hace más de 2 siglos, en España se ha celebrado este viernes el llamado sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, que este año repartía 2.590 millones de euros en premios. El más importante, popularmente conocido como El Gordo, recayó en el número 88008 y estuvo bastante repartido por todo el territorio del país. Entre los 185 millones de décimos emitidos se encontraban las ilusiones de los españoles, quienes podían desde recuperar los 20 euros que costaba un décimo de serie hasta ganar 400.000, a los que ascendía el primer premio del Gordo para cada boleto. Y con gordo o sin gordo llegamos al final de esta emisión de La Economía. Nos vemos en la siguiente. Gracias.